Había terminado de celebrar la Pascua luego de cruzar el Jordán y ahora se encontraba delante de un enemigo técnicamente imposible de superar: Jericó. La estrategia para la conquista, a diferencia de las demás que se habían gestado en tiempos de Moisés, no iba a ser para nada fácil. ¿Cuántas personas necesitaría? ¿Qué flanco debería atacar? ¿Dónde debería posicionar la segunda redada? ¿Sería necesario hacer un sitio extenso? ¿Y qué si el primer plan falla? ¿Cuál sería el plan B o el C o el D? Todas estas preguntas rodeaban el corazón de Josué cuando veía la ciudad fortificada de Jericó, una de las ciudades probablemente más indestructibles de la época. Jericó, por donde se viera, tenía todas las de ganar. Tenía la altura, con la cual podrían evitar un ataque sorpresa. Tenían la dureza de las murallas, por lo que un ataque diseminado no le haría daño. Tenía la facilidad de focalizar agua para apagar incendios, pues se encontraba muy cerca del Mar Muerto. Tenía un buen sistema de riego y cultivo, por lo que un sitio podría durar meses. Tenía un sistema militar de defensa muy potente, por lo que no sería fácil encontrar un flanco por el cual pasar, por muy pequeño que fuera. Militar y estratégicamente hablando, conquistar una ciudad así, sin los recursos necesarios, era una osadía. Josué, parece ser, también sabía esto. Es más, su plan nunca había pretendido ser predeterminado. Antes de cruzar Gilgal, Josué, como buen estratega y comandante, encauzó una misión de reconocimiento. Envió desde Sitín a 2 espías a generar inteligencia de la tierra a la que iban a entrar y realizar inteligencia especialmente de la ciudad de Jericó. Por poco los espías no lo cuentan, pues de no haber sido por una prostituta llamada Rahab, el rey de Jericó, que en tiempo récord ya había sabido de la presencia de estos espías, lo que demuestra también su fuerte sistema de comunicación, les habría asestado un final muy doloroso como castigo ejemplar. El caso es que, de manera providencialmente milagrosa, sobrevivieron. Y eso dio paso a Josué a confiar en que Dios les había permitido conquistar la tierra, incluso conquistar la imposible ciudad de Jericó. Sin embargo, el evento de los espías había revelado 2 cosas. La primera, que muchos, incluyendo la humilde prostituta de los barrios limítrofes, ya habían escuchado las hazañas del pueblo de Israel y de su Dios, lo que había alarmado mucho más a los ciudadanos. Si la ciudad era de por sí fortificada, ahora era prácticamente impenetrable, porque por temor a los israelitas y a su Dios, tomaron las medidas sabidas y por haber. La segunda cosa es que la confianza de Josué se había fortalecido mucho más que antes. Ya no solo tenía la confirmación de las palabras de Dios al inicio de su travesía, esas famosas palabras de esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo, sino que ahora estaba viendo el tipo de cuidado que Dios le había prometido. Por tanto, la ciudad se fortificó físicamente, pero Josué se fortificó espiritualmente. Y aún así, con una confianza fortificada, la parte física seguía suponiendo un problema. Claro, después del evento providencial de los espías, Josué tuvo la oportunidad de presenciar un milagro que recordaba los tiempos de Moisés. El río Jordán se parte en dos para que el pueblo pueda pasar en medio de él. Esto es porque Dios le había prometido: como estuve con Moisés, estaré contigo. Y vaya que estaba con él. Los israelitas tuvieron la oportunidad de presenciar lo que una vez sus padres les contaron: un fluvial partido en dos. Luego de las respectivas ceremonias y recordatorios para seguir a Dios cuando por fin pasan el Jordán, seguida de las fiestas de la liberación que recuerdan los tiempos de Moisés, especialmente la Pascua, Josué se aparta del pueblo. Y entonces volvemos al inicio de esta historia. Josué había terminado de celebrar la Pascua luego de cruzar el Jordán. Y ha visto cómo 2 espías que deberían haber muerto siguen vivos porque una enemiga los salvó. Como un río se abre en dos para que el pueblo pase.
¿Cómo ha escuchado audiblemente y ha reconfortado con la fiesta de la liberación lo que Dios planea hacer? Y aún así se sigue encontrando delante de un enemigo técnicamente imposible de superar, Jericó. Y aquí nos preguntamos, ¿qué le falta a Josué? Hasta ahora Dios, que hablaba constantemente con él, pero desde que cesó el maná, luego de celebrar esta última fiesta de la Pascua, no tuvo alguna indicación directa que darle. Era claro que Josué confiaba en Dios, y cómo no hacerlo. Ha visto lo mismo que escuchó y vio de Moisés ante sus narices. Pero como decimos algunos colombianos en son de burla mezclada con realidad, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Si Dios pensaba que él tenía ya la estrategia para conquistar la ciudad, pues estaba muy equivocado. Josué no la tenía. Si bien Josué confiaba en la presencia de Dios, a la vez se sentía superado por el problema que se le presentaba. ¿No nos ha pasado eso muchas veces a nosotros también? Seguimos confiando en Dios porque de maneras providenciales y milagrosas nos evidencia su compañía, pero eso no nos impide sentirnos superados delante de un problema mayúsculo y nos podemos estar rompiendo la cabeza pensando en cómo solucionarlo. Quizás así se sentía Josué. Delante de Jericó se estaba rompiendo el coco, como dice Josué capítulo 5 versículo 13, con los ojos puestos en el suelo, pensando cuántas personas necesitaría, qué flanco debería atacar, dónde debería posicionar la segunda redada, sería necesario hacer un sitio extenso, y qué si el primer plan falla, cuál sería el plan B o el C o el D. Absorto en sus elucubraciones, imagínense lo pálido que debió sentirse Josué cuando vio que de un momento a otro delante de él apareció un hombre con una espada desenvainada. Es decir, la espada no estaba guardada en su estuche. En tiempos antiguos, una espada que no estaba en su estuche, sino en la mano, simbolizaba que la persona estaba dispuesta a pelear. Pero Josué se había tomado como que muy en serio las palabras de Dios cuando le dijo que fuera valiente, porque en vez de retirarse e idear un plan, se acerca a este hombre y le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y de manera espectacular, el hombre, accediendo a la pregunta de Josué, le responde, me presento como el capitán del ejército de Dios. Y al oír esto, Josué se postra en tierra, pone su cabeza y sus manos contra el suelo en señal de máximo respeto, y se ofrece humildemente a este hombre, al punto que lo considera su Señor. Y dice, ¿qué desea ahora mi Señor que haga este siervo? ¿Qué hace Josué al tomar esta actitud tan extrema frente a este hombre? ¿Qué es lo que ha reconocido en él? Primero digamos que en tiempos antiguos el capitán es el que lideraba la estrategia de una cuadrilla o varias cuadrillas de hombres. Pero en este caso, tal hombre no es capitán de cualquier ejército, sino del ejército de Dios. Que este hombre se presente con una espada desenvainada no es algo que pasó solo una vez tampoco. Ocurrió un par de veces en el pueblo, pero a quien portaba la espada no lo identificaron con la palabra hombre, sino con la palabra ángel. Un evento parecido le sucedió después a Balaán, el de la burra que habla, y a David. Pero lo más interesante es que la presentación de este enigmático personaje como hombre nos recuerda a otras historias muy particulares que fueron antes de Josué. Una de ellas fue la que vivió el padre Abraham, cuando recibió la visita de tres hombres a su tienda ubicada cerca del encinar de Mamre, y Abraham los atiende como si los tres fueran su señor. Otra de estas historias es la que vive el padre Jacob, que pelea con un hombre y hasta que no recibe la bendición del tal, donde pasa su nombre de Jacob a Israel, el mismo Jacob identifica como Israel
a este hombre como Dios, como mínimo, al menos como un ángel de Dios. Así que Josué parece saber lo mismo. La persona que se para delante de él no es cualquier pintado en la pared. Y más que eso, puede ser identificado por lo que había oído de sus antepasados, como un ángel de Dios o como Dios mismo. Josué estaba de cara ante Dios y por eso su postura cambia de líder a siervo. Josué no había tenido una experiencia así en su vida. Había escuchado que Dios le daría la tierra, sí. Había visto la provisión de Dios que le afirmaba la tierra con los espías. Había experimentado el milagro de Dios que le aseguraba la tierra cuando se abrió el Jordán. Pero ahora estaba conociendo al Dios que conquistaría la tierra. Pero lo tremendamente fascinante viene después de estas presentaciones. La petición de Josué es una petición muy humilde, pero llena de significado. Por sí mismo Josué no había concretado la estrategia para atacar Jericó, pero ahora tenía el mismísimo estratega del ejército de Dios para que le ayude. Y creo que como a Josué, a todos nos podría la curiosidad en esos momentos, ¿no? Y nos preguntaríamos, como Josué quizás estaba preguntando en su mente, ¿qué es lo que me va a decir? ¿Cuál plan habrá ingeniado? ¿Cuál será la primera orden que ayude a ganar la batalla en estos momentos? ¿Cuál será su plan A? El único que necesita. ¿Será un flanqueo, un sitio, un ataque directo, un acto de subterfugio, armas nuevas? Y nos sorprendemos cuando vemos que no es nada de eso. Este capitán solamente le da una orden. La única orden que cambió la naturaleza y la misión de un pastor de ovejas tiempo atrás. Era la misma orden que cambiaría la naturaleza y el propósito del líder máximo de la conquista tiempo después. Solo una orden, la única orden que siguen los victoriosos, la mejor estrategia contra el enemigo, la copa de la victoria que define a un pueblo confiado. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y esa orden es suficiente para ganar batallas. Josué por fin descubre lo que le faltaba. No era confianza porque la tenía, no era mesura porque la tenía, no era inteligencia porque la tenía, no era valentía porque la tenía. Lo único que le faltaba era una cosa: dependencia. Le faltaba sellar su profunda obediencia sin reproches ante aquel que le había prometido la tierra. Le faltaba concretar el último eslabón de la adoración, y cuando lo hizo, su vida cambió. Ya no obedecía a Dios solo porque confiaba en lo que él podía hacer. Ahora lo obedecía porque lo necesitaba a él. Mis hermanos, puede que nos hayamos encontrado en la misma situación de Josué muchas veces. Confiamos en Dios, pero seguimos sintiéndonos superados por los problemas o los enemigos, y en esos momentos la confianza no es suficiente. Lo que allana el terreno contra aquello que no podemos superar es la dependencia. Hoy podemos confiar en Dios y aún así sentirnos superados por las circunstancias, pero en esos momentos es cuando más debemos depender. Puede que se nos aparezca un hombre o no, con una espada desenvainada en nuestra casa, y quizá no estaremos liderando un ataque contra la antigua Jericó, pero sabemos que ya no necesitamos esas sombras. Con nosotros está alguien que es capitán y a la vez rey, que es Dios sobre todo y a la vez piso esta tierra como hombre. Tenemos a Cristo. En Él, con quien nos encontramos diariamente de maneras mucho más íntimas que las que pudo experimentar Josué, debemos recordar que la primera orden de nuestro líder supremo es: depende. No estás delante de una solución, estás delante de quien soluciona.
No estás delante de una estrategia, estás delante de quien la supera. Depende, estás delante de mí y yo te daré la victoria sin siquiera tú saber cómo la voy a lograr. Ustedes ya saben cómo fue conquistada Jericó. Gracioso, ¿verdad? La ciudad inquebrantable cayendo como un castillo de naipes ante el sonido de unas trompetitas. Pero ese grandioso resultado nació en obediencia a la primera orden. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así, y nosotros deberíamos seguir su ejemplo, pues esa fue, es y será la mejor estrategia de todas. Amén.